Continuamos con el programa. Ya se encuentra con nosotros el profesor Nicolás Maragaño, desde Chile. Es licenciado en Kinesiología en la Universidad de Andrés Bello, magíster en Terapia Manual Ortopédica en la Universidad de Andrés Bello. Es especialista en dolor en la International Spine Pain Institute de Estados Unidos, doctor en terapia física por Evidence in Motion en Estados Unidos, kinesiólogo, jefe de servicio de kinesiología de la Clínica Traumatológica Los Conquistadores en Santiago de Chile, traductor para Trust Me Education, plataforma educativa para kinesiólogos, experiencia como docente de pregrado en la UDLA desde 2010 al 2017 y en la UDP del 2016 al 2019. Bueno, tiene un amplio currículum, pero un pequeño resumen por honor al tiempo. Muchísimas gracias, profesor Nicolás Maragaño, por estar con nosotros. Él también será el traductor de los profesores que le continúan. Y bueno, el escenario es suyo. Gracias por estar acá. Hola Hernán, buenos días, muchas gracias por la presentación. Un gusto a todos los que están ahí conectados desde su casa también. Ya necesito que solo me den un pulgar arriba para saber si están viendo la proyección, porque acabo de compartir la pantalla, y para saber si se escucha bien. Si alguien puede habilitar la cámara y vean, Hernán me puso el signo, así que estamos perfectos entonces. Bueno, hoy día les voy a contar de los mecanismos neurofisiológicos de dolor y cuál es el mensaje relevante para que se lleven a la práctica clínica, probablemente en cualquiera de las áreas de la kinesiología, pero sobre todo dirigido al área musculoesquelética. Así que, como bien dijo Hernán, yo soy doctor en terapia física desde este año, y muchas cosas que uno aprende a veces en el perfeccionamiento que no basta en el pregrado, y eso es lo que hoy día quiero compartir con ustedes justamente. Así que, ¿cuál será la utilidad de todo esto? Primero vamos a recapitular un poquitito de los objetivos. Quiero comentar la transición, obviamente, del modelo biomédico al modelo biopsicosocial. Vamos a comentar algunos aspectos teóricos del dolor para que podamos, de alguna forma, podamos llevar a la práctica clínica después. Y además vamos a entregar los fundamentos de por qué esto es tan importante y podría potenciar tus resultados como kinesiólogo y con tus pacientes. Y obviamente vamos a tratar de dar a conocer la utilidad de por qué el predominio del dolor puede guiar tu intervención, ¿ya? No a todas las personas las vamos a tratar igual, eso es claro, y de eso se trata justamente esta charla. Voy a exponer algunos casos clínicos muy resumidamente, solo para poder poner hincapié y enfatizar algunas cosas también. Así que comenzamos. Primero, para llevar el modelo biopsicosocial a la práctica. Muchos estamos diciendo que trabajamos en base a este modelo, pero la verdad es que hoy día estamos aprendiendo mucho de la esfera psicológica y aún nos falta mucho de la esfera social. De lo biológico todo hemos aprendido un montón en los pregrados, hemos aprendido a descubrir las deficiencias, a veces lamentablemente con una connotación negativa en las personas, tratando de buscar a ver qué es lo que está mal, y hoy día queremos darle un cambio de switch a todo esto, para enfatizar cuáles son las cosas que hay que destacar, para ser optimista y demostrarle a la gente que se puede recuperar. Entonces, desde un modelo centrado en lo biológico, en el diagnóstico, en la estructura, y como vemos en la imagen, también en los tejidos, estamos cambiando ahora el abordaje para dirigirnos a uno centrado justamente en la persona, no solamente en su cerebro, no solo es un modelo neurocéntrico, sino que más bien es bueno encontrar al individuo en el centro porque la presentación clínica manda. Y eso significa que para diagnósticos similares o incluso iguales, la presentación puede ser diferente, la persona que hay detrás es distinta, y es bueno considerar algunos aspectos no solo de la biología, no solo de la estructura o de los síntomas, sino que también qué es lo que rodea a esta persona que podría estar jugando un rol, perpetuando la discapacidad o perpetuando los síntomas también. Muchas veces, en ese sentido, nos estamos refiriendo al estilo de vida, pero también en la psicología tenemos que pensar en la esfera en el fondo cognitivo-afectiva, qué es lo que la persona cree, qué es lo que siente, y de alguna manera eso va a influenciar obviamente su evolución. Así que ahora, para poner esto un poquitito en un contexto más práctico, les voy a contar así cómo luciría esto en la clínica, en el día a día. Por ejemplo, el día 1, un paciente que tiene una ficha de ingreso con un SAIN, que es una escala de funcionamiento del 0 al 100%, donde el 100 es la habilidad normal para usar su extremidad. En este caso, el paciente puntuó 75, sus limitaciones del quehacer diario, declaradas por sí mismo con la escala PSFS, son limitación deportiva, que tengo un paciente joven que le gusta jugar al tenis de manera ocasional, y está presentando síntomas desde hace 2 meses.
Es de comienzo insidioso, no ha habido ningún trauma, es un paciente que tiene el diagnóstico de epicondilitis, que hoy día sabemos que nos tenemos que referir a epicondilalgia, pero va a pasar un tiempo para que eso se aterrice en el fondo en todos los países latinoamericanos también. Y además de eso, bueno, vale la pena destacar que es una persona en la que en el examen de movimiento se puede descartar la columna cervical, o sea, al examinar el cuello en todas las direcciones y con las maniobras pertinentes, no se reproduce su problema en el codo. Lo mismo pasa al examinar el hombro. De forma activa, de forma pasiva, ni el cuello ni el hombro reproducen el problema del paciente. Eso es bueno porque estamos descartando localizaciones. El diagrama del dolor, además, es sumamente claro. Es localizado y el paciente comenta que es algo proporcional porque el problema lo está afectando cuando estira el codo, cuando agarra algún objeto, pero afortunadamente esta persona no tiene comorbilidades y de seguro estás pensando quizás ahora en tu cabeza que si esto fuera tu paciente el día lunes en la práctica, la evolución debería ser favorable. Tienes que investigar un poco más de qué es lo que cree que le está pasando, cómo eso lo hace sentir, pero es un paciente al que probablemente vas a poder enseñarle un montón de estrategias activas para poder promover la autoeficacia y para poder salir adelante lo antes posible. Los tendones responden a la carga. Si los estresas y pueden estar sensibles, se va a manifestar el síntoma, pero así como la carga hace que se gatillen los problemas cuando hay algún cambio súbito, porque eso es lo que no le gustan a los tendones, cuando estás trabajando con el paciente de forma gradual, estás buscando un cambio en la capacidad. Y no hay ningún abordaje para eso mejor que el tratamiento activo a través de ejercicio. Hay algunos adjuntos que pueden promover cambios, pero la solución es a través del ejercicio y la educación. Ahora tenemos otro escenario. También tienes el paciente que tiene el diagnóstico de epicondilitis. Quizás fue el mismo profesional al médico, quizás un médico general o traumatólogo que se especializa en codo, antebrazo, muñeca y mano. Y quizás no fue capaz de ver la foto general. Este paciente tiene un dolor irradiado que nace en el codo, viaja por el antebrazo lateral, tiene un Quick Dutch, que es una encuesta de discapacidad de extremidad superior de 30 puntos, donde el máximo es 55. Estamos hablando de una persona que ya tiene un mayor grado de limitación. Además de eso, tiene dolor desde hace 5 meses, es un paciente con dolor persistente, a veces usar el término crónico hace pensar que no tiene solución, pero tenemos que brindar esperanza y optimismo a los pacientes. Es bueno clarificar que sea persistente o crónico no significa que no tenga la posibilidad de recuperarse. ¿Ya? Le aplicaron tratamientos previamente, fue al kinesiólogo, pero fueron tratamientos pasivos según su descripción. Se usaron agentes físicos, no había ningún cambio, se usó crioterapia inclusive, y le dolía más. Entonces en la examinación ahora, cuando estás pensando en esta descripción del paciente, el paciente además de ese diagrama te dice que el dolor es quemante, que recorre el antebrazo, que incluso a veces abarca un aspecto dorsal de la mano. Entonces, si bien tenía algún comportamiento proporcional al utilizar el brazo como si fuese un paciente con una epicondilalgia, esto parece ser un caso más complejo. A pesar del mismo diagnóstico médico, aquí por tu cabeza deberían pasar un par de ideas. Primero, puedes usar una encuesta como la encuesta Lance de Leeds, que es para diferenciar si el dolor del paciente tiene más características de ser de predominio neuropático, que tiene que ver con el sistema nervioso, o de predominio nociceptivo, donde la nocicepción y los tejidos efectivamente juegan un rol. En tu cabeza también debería estar justamente la idea de hacer una diferenciación estructural, así como lo hicimos en el caso previo. Es muy probable que este paciente esté presentando un sistema nervioso más sensible, y entonces cuando examines el cuello, cuando examines el hombro, quizás eventualmente va a reproducir la queja si es que tiene comportamiento de, por ejemplo, una persona con radiculopatía cervical. Pero también está el escenario que es algo que está descrito en la literatura, los pacientes que tienen epicondilalgia de forma persistente y no ha habido una solución, de tener un dolor de predominio nociceptivo, pueden tener un dolor después de predominio neuropático, y por eso aquí hay una característica clara que es la hiperalgesia térmica. Cuando le colocas hielo, le duele más. Si le colocas hielo, le duele más, entonces es algo bastante intuitivo lo que debes hacer. Seguir evaluando y darte cuenta que quizás por ahí no va la cosa. ¿Ya? Entonces, mismo diagnóstico, problemas diferentes. Aquí algo está pasando con el sistema nervioso y el pronóstico va a ser diferente. Va a ser favorable, pero va a requerir más tiempo y probablemente incluso algún tipo de fármacos inclusive. El día 3 tenemos otro paciente ahora. Pese a tener el diagnóstico de epicondilalgia también, ahora estamos hablando de un escenario en el que incluso hay un diagnóstico del síndrome del túnel carpiano. Las dos cosas son bilaterales y esto ya tiene que llamar tu atención. Sería raro que se presente un paciente con dolores nociceptivos y en el fondo que en cada una de esas zonas esté sucediendo algo con los tejidos. Muchas veces cuando el diagrama del dolor es difuso, tienes que tener al menos una idea de que algo está pasando con la sensibilidad
y justamente es lo que queremos aquí dejar en claro. Esta persona tiene un Quick Dutch, un puntaje elevadísimo, tiene un 90% de discapacidad, según la encuesta, que es lo que la persona cree, y tienes que evaluar también lo que la persona puede hacer. No te quedes solamente con el autorreporte, pero el autorreporte es extremadamente importante, y el Quick Dutch lo pueden buscar en Google, y es una encuesta de una plana con algunos adjuntos, está traducida y validada al español de los diferentes países de habla hispana, de hecho. Es una persona que tiene dolor en los codos, entre otras cosas, tiene una intensidad elevada, es un dolor severo, 7 o más es intenso, tiene un dolor de 8, pero lo que les llama la atención en la presentación a los kinesiólogos aquí, o lo que les debería llamar la atención, es que acá no parece haber lógica neuroanatómica. Este paciente mueve la mano y le duele el hombro y el codo, o este paciente mueve el codo y le duele el hombro y quizás le duele incluso el otro lado. Algo está pasando que no parece haber un estímulo proporcional. Aquí 1 más 1 no parece ser 2, y eso en ningún caso significa que el paciente esté loco o que tenga un problema psiquiátrico, sino que más bien nos hace pensar que el sistema nervioso está demasiado alerta y ha habido una amplificación de las señales desde la periferia. ¿Ya? Los atenuantes, nada. Los agravantes, todo. Este es el paciente que es difícil de ayudar, pero se puede. Y tenemos que tener las mejores herramientas disponibles para poder entregar una solución a estas personas que desafortunadamente, si no caen en las manos adecuadas, van a estar con un síntoma persistente, probablemente porque no ha tenido el manejo suficiente o importante para su vida y para generar un cambio de switch en el estilo de vida, un cambio de conducta, que vuelva a ser más activo, que se preocupe de las comorbilidades. En estos casos es cuando es esencial no solo el estilo de vida, sino que la educación, las comorbilidades, los factores socioambientales inclusive. ¿Ya? A eso se refiere aquí el esquema de demostrar esto de 3 formas diferentes. Entonces, resumidas cuentas, el caso número 1 es un paciente que tiene un predominio de nocicepción, y eso nos hace pensar en un dolor nociceptivo. Es proporcional, como aquel síntoma que habitualmente tiene una historia de trauma. No es obligatorio, pero habitualmente tiene una historia de trauma. Puedes tener agravantes y atenuantes proporcionales. Es como el paciente que tiene la epicondilalia que agarra y le duele el codo. Si descansa, se le quita. Además de eso, suele ser agudo en cuanto a temporalidad, que para eso en el fondo sabemos que puede haber una historia de lesión de 6 a 8 semanas, puede ser también obviamente antes, como cuando tienes una herida en la piel, cuando tienes una esguince de tobillo, que es el escenario más común para ejemplificar. Y no suele haber dolor nocturno, no suele haber disestesias, quemazón y electricidad. De hecho, esas características nos hacen pensar en el segundo tipo de predominio de problema. Y eso se caracteriza entonces como dolor neuropático o de predominio neuropático periférico. Estamos pensando en los nociceptores. Eso es el problema ahora. Los nociceptores están sensibles y hay un dolor en un recorrido nervioso. Eso significa que puedes tener un paciente con alguna distribución cutánea, si es que es un nervio periférico el que está comprometido, o puedes tener un paciente con dolor en un recorrido de un dermatoma, si es que es una raíz nerviosa la que está comprometida. Sabemos en todo caso que hay mucha diferencia y variabilidad en los dermatomas, no podemos ser tan exactos, a pesar de que hay puntos claves en el área de la neuroquinesiología que nos pueden guiar, pero de todas formas la idea es saber si es que obedece a un mapa, y en base a ese mapa tenemos más claridad de si es que corresponderá a un problema de columna por ser una raíz nerviosa, o si corresponde a un problema en el fondo también de las extremidades, donde sería el nervio periférico el responsable. El panorama es diferente, el pronóstico es distinto, el ejercicio también ha demostrado generar cambios positivos en las personas con dolor neuropático. Pero en algunos escenarios puede ser importante algún tipo de fármaco gabapentinoide que ayude de alguna forma a disminuir la excitabilidad del sistema nervioso. Estos pacientes, además de este dolor en recorrido de un nervio en particular, tienen pruebas neurodinámicas positivas, como aquellas que se denominan pruebas de tensión neural adversa. Hoy día hablamos solo de pruebas neurodinámicas para que no suene feo el nombre, y no le digas tú al paciente que le vas a hacer una prueba en la que vas a estirar un nervio, porque a veces eso ya le puede inducir un poco de temor y hasta puede influenciar la respuesta del test. Entonces, también puede haber una historia de alteración o compromiso nervioso, una patología previamente ya diagnosticada, que tenga un paciente que tiene, por ejemplo, diabetes. ¿Ya? Si ese es el panorama, entonces la probabilidad de que sea un problema relacionado al sistema nervioso, un dolor neuropático periférico, es mayor. Y esto lo viene estudiando Keith Smart desde hace una década atrás, desde el año 2010 al 2012, hizo diferentes revisiones con expertos a nivel mundial, en la que justamente trataron de pensar en una clasificación basada en mecanismos, a ver qué hay detrás de los síntomas de las personas para poder brindar un mejor tratamiento. Y abajo está la referencia. Son 3 papers que hablan de esto que se los recomiendo, pero voy a hablar de algunos que son más actualizados incluso también.
¿Ya? En el tercer caso, aquí estamos hablando de, como dice ahí el número 3, una presentación de un paciente con dolor nociplástico. Dolor crónico no es sinónimo de dolor nociplástico, lo voy a repetir. Dolor crónico, tener dolor de 2 años de evolución incluso, no significa que no tenga solución, no significa que sea un paciente hipersensible necesariamente. De hecho, hay algunos autores que recalcan que entre un 20 a un 40% de la población que tiene dolor crónico es la que migra a tener dolor nociplástico, que hace unos años se conocía como central, ¿ya? Entonces, cuando lean la terminología de sensibilidad central o sensibilización central, o hoy en día incluso síndrome de sensibilidad central, eso en los artículos de SMART se conoce como dolor central y tiene que ver con que han habido cambios en la médula espinal y el cerebro. Ahora la IASP ya acogió el término de dolor nociplástico y la buena noticia es que esto también puede ser reversible. Pero ¿cuáles pueden ser las pistas que puedes encontrar en la práctica y en el fondo con tus pacientes en la clínica? Puede que tengas un mapa de dolor difuso referido, no hay una lógica y además de eso el dolor puede ser desproporcionado. Los atenuantes y los agravantes no tienen mucho sentido pensando en esta lógica neuroanatómica, ¿ya? Y también se caracterizan de alguna manera por tener fuertes influencias de los factores psicosociales. En estas personas es cuando es más importante aún evaluar la esfera psicológica, sentarte a conversar, ponerles atención como merecen y escucharlos. Y en base a eso, ahondar un poquitito más en la evaluación, incluso si es que es necesario con encuestas de lápiz y papel, que las voy a mencionar, para que podamos obtener una imagen clara de la foto general. La realidad en la clínica es que puede haber presentaciones mixtas, así que no es que tengamos que ser tan categóricos, hay escenarios en los que parece ser más categórica la presentación, pero un paciente con una historia de dolor nociceptivo, cuando algo sale mal en su vida, perdón, perfectamente puede migrar a tener dolor nociplástico también, ¿ya? Esa es la idea, que tengas claro que eso es una posibilidad. Ahora pensando particularmente en el dolor nociplástico, tenemos este artículo que salió de hecho el mes pasado, es sumamente reciente y muy interesante. Yo hice un posteo en Instagram ayer respecto a esto de hecho, para que podamos entender justamente que como las ciencias del dolor han ido cambiando y avanzando mucho en las últimas décadas, no tenemos que generalizar y pensar que todo el mundo con dolor crónico tiene sensibilización central, porque no es así, ¿ya? Cuando tienes ya una idea de cómo usar las encuestas y tienes el mapa del dolor en el diagrama difuso, el paciente te dice que nada le genera alivio, que todo lo hace empeorar, usa palabras de esas características, quizás ahí tienes que evaluar la esfera psicológica, y que esas son características de los pacientes catastrofistas, aquellos que sufren de magnificación, ¿ya? Pero por otra parte, en lo que a nosotros nos compete, usamos el inventario de sensibilización central, que es lo que aparece aquí con CSI, usamos la evaluación de la hiperalgesia térmica. En la práctica, eso es con un cubo de hielo, 10 segundos, evaluar la respuesta, o con un vaso de agua caliente de la llave, evaluar la respuesta 10 segundos también. Lo que estás buscando es una amplificación del síntoma. Y eso en el laboratorio se hace con tubos de ensayo, y en la práctica, como ya comenté, es más sencillo hacerlo así. Además de eso, evaluar la hiperalgesia mecánica en laboratorio con dinamómetros y probablemente en el fondo es con un algómetro o con un dolorímetro, incluso digital. En la práctica clínica lo haces con el algómetro de presión y también lo puedes hacer con una goma de un lápiz, esas que vienen atrasitos del lápiz de mina, y haces presión en los segmentos en que estás haciendo la examinación hasta que haya un cambio en el color de la piel y te quedas ahí también 5 a 10 segundos. Lo mismo con el pulgar hasta que cambia de color. Esa es la forma de evaluar la hiperalgesia mecánica y hacer las comparaciones obviamente. La alodinia o la presencia de alodinia le evalúa simplemente con el roce para saber si el tacto se ha convertido o no en un estímulo peligroso para este paciente o para su percepción. Y la sumación temporal, que de alguna forma refleja que están involucradas las fibras C y la médula espinal en el problema, se evalúa a través de pinchazos con, puede ser un alfiler o un mondadiente, de forma repetida 1 a 3 veces por segundo. Te quedas 20 segundos con el paciente y evalúas si lo que al comienzo es desagradable, porque es un estímulo nociceptivo, evalúa si con el pasar de los segundos se va amplificando la respuesta. ¿Ya? Bien, ahora tenemos el modelo de discapacidad y dolor. Esto me gusta también recalcarlo porque una cosa es pensar en el predominio del dolor, pero sabemos que hay otras esferas o dominios involucrados en los problemas del paciente y esto va de la mano de la cifra. Me había muteado, pero voy a volver a repetir.
Eso es lo que rige nuestro trabajo, la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento. Tenemos que estar evaluando las funciones de estructuras corporales a través de detectar cuáles son las deficiencias y problemas, las actividades y limitaciones en el fondo, que lo hacemos con encuestas como la que les dije anteriormente, y en el examen físico también nos damos cuenta, y también las restricciones en participación. Y en base a eso tenemos que entender que hay otras cosas que influyen en la discapacidad de las personas, y es lo que está ilustrado ahora acá abajo en el color azul más oscuro. Son las comorbilidades que determinan cuál es el resultado que tiene una persona y cuál es su condición de salud finalmente. No es lo mismo tratar a un paciente con epicondilalgia, obeso, sedentario, fumador y con trastornos del colesterol, que a un paciente con epicondilalgia que no tiene ninguna comorbilidad y que es activo físicamente. ¿Ya? Espero que lo tengan claro porque este modelo seguramente lo va a comentar más tarde Chad Cook, de quien voy a tener la suerte de traducir una vez más, y vamos a poder quizás conversar respecto a eso más en profundidad, pero si no han leído este artículo, los invito a buscarlo y leerlo incluso más de una vez, porque está de la mano de todo lo que nos recomienda la CIF. Y si pensamos en la condición de salud, en el fondo a eso nos referimos con la nocicepción, con el predominio de dolor neuropático no, y con cuál es el trastorno o enfermedad que tiene el paciente. Si pensamos en las comorbilidades, también eso va a afectar la condición de salud. Y cuando tenemos en la izquierda, aquí los factores personales declarados en la CIF, en este modelo a eso hace referencia el conductor cognitivo afectivo, lo que la gente cree, piensa o sabe, lo que ha escuchado de las redes sociales y de las personas que lo rodean y del médico y lo que vio en las imágenes, todas esas cosas muchas veces influyen obviamente en lo que la gente cree. Y eso va también inevitablemente a influenciar lo que la gente siente, ¿ya? Entonces, no solamente hagas pruebas al examinar a tu paciente, dedícale tiempo a escucharlo y también a preguntarles cosas como, ¿cómo esto te hace sentir? ¿Qué crees que te está pasando? Y escucha, ¿ya? En el lado amarillo que estamos arriba, pensando en los que son conductores de discapacidad, que en el fondo pueden perpetuar el panorama negativo en una persona cuando tiene dolor, también tiene que ver muchas veces con el contexto, y eso es lo que para la CIF son los factores ambientales, que hoy día podríamos decir que son socioambientales. Fundamentalmente es claro y de resumida manera les podría decir que si tienes un paciente que odia su trabajo, que cree que el trabajo es quien le causó el problema y tiene una mala relación con el jefe y lo único que quiere es que lo despidan, con ese paciente vamos a fracasar. Eso es lo que tienes que tener en claro. Esas cosas que rodean la vida de la persona tienen un impacto tan grande como la nocicepción y como los problemas del sistema nervioso, e incluso algunos autores dicen que puede ser un impacto mayor. ¿Ya? Bien. Seguimos avanzando entonces. ¿Quieres ver otra forma de analizar esto? Bueno, tenemos estos gráficos de radar del paper de James Elliott con Walton. Aquí puedes ver entonces un ejemplo como para pensar en el caso 1 que planteé anteriormente, donde la nocicepción juega un rol fundamental. Podemos pensar que no parece haber influencias de dolor neuropático ni nociplástico. En lo emocional y afectivo puedes usar alguna encuesta y pensar en cómo esto afecta la vida de la persona y qué es lo que cree, pero sus creencias, la cognición, no parecen estar jugando un rol. Como ese paciente del caso 1, que es una persona joven, que quizás cambió de raqueta, jugó más veces a la semana o cambió de rival, y en el fondo hubo un cambio en la carga y se gatilló esta respuesta y quiere volver a jugar. Ese escenario es favorable en términos generales, pero también tiene que ver quizás con esta esfera o esta dimensión socioambiental, porque podría ser que su trabajo de acarrear un maletín igual lo esté sensibilizando un poco por lo que significa la garra, ¿ya? Mientras que en el caso 3, para ir al otro extremo, tenemos un paciente que ya tiene diferencias, porque además de ser un problema de larga data, tiene algunas diferencias en la cognición, en lo que piensa. Cree que le duele el hombro porque tiene algo roto, cree que le duele las manos porque tiene algo comprimido y que no tiene solución y que quizás tiene que operarse para que se resuelva. A eso se refiere, ¿ya? Espero que puedan ver después también este artículo porque es muy interesante y a mí me gusta mucho hablar sobre todo el de discapacidad y dolor, pero aquí les dejé un par de herramientas importantes para esta esfera cognitivo-afectiva psicológica, que es lo mismo en palabras diferentes. Y tenemos el inventario de sensibilización central. Eso es lo que pueden ustedes incluso googlear y va a aparecer en español. Es una encuesta que tiene 2 apartados. En el primer apartado nos interesa saber si es que existen 40 puntos o más. Es subjetivo y hoy día sabemos que la respuesta o lo que agarra la encuesta está influenciado por la esfera psicológica. Así que tú podrías tener un paciente que tiene, por ejemplo, un inventario de puntaje mayor a 40,
Y cuando lo examinas, no necesariamente tiene características de dolor desproporcionado. Entonces vale la pena hacer la examinación y no quedarte solo con la historia, no quedarte solo con las encuestas, tienes que hacer alguna prueba adicional, ¿ya? Así que particularmente sería bueno pensar en que cuando estás escuchando al paciente, cuando el panorama ha sido adverso, cuando no ha habido tratamientos fallidos, cuando es un paciente con licencia por un periodo largo de tiempo, en esos casos considera realmente evaluar el miedo al movimiento, la catastrofización o la evitación. Esas son las encuestas que aparecen acá con los puntajes de corte, ¿ya? Si están sacando fotos de la pantalla, se los agradezco, no tengo ningún problema con que puedan obviamente registrar esto porque la presentación la estoy acotando al tiempo que tenemos hoy día, pero les agradecería que me etiqueten en Instagram para yo poder contar con ese respaldo después de que están ustedes compartiendo. Así que esto se resume en estas categorizaciones, en tratar de ver la foto general, pero más importante aún, en que nuestros tratamientos tienen que ser distintos. Al paciente con dolor de predominio nociceptivo no lo vas a tratar igual que aquel que tiene un problema nociplástico o, como decíamos antiguamente, dolor central. La educación obviamente es esencial en cada uno de ellos, y no me refiero solamente a la educación en neurociencias del dolor, porque sabemos que eso hoy día es un adjunto. Me refiero a la educación de la condición, del pronóstico, de qué es lo que las personas pueden hacer para ayudarse a sí mismas también, y que se den cuenta que tú estás de tu lado porque estás buscando establecer una relación horizontal con la gente, ¿ya? Así que quizá en el dolor de predominio nociceptivo, el mensaje educativo sí tiene que ver con que en este momento los tendones pueden estar sensibles porque hubo un cambio en la carga, pero gradualmente al exponerlos a diferentes exigencias, vas a cambiar tu capacidad y se van a volver robustos. Y muchas veces en esos tipos de síntomas que tienen los pacientes con tendinopatía, el dolor proporcional se puede perfectamente permitir en los tratamientos. Así que tenemos que dejar de ser tan prohibitivos. Tenemos que decirle a la gente muchas veces que si el dolor es tolerable, no hay ningún problema, ¿ya? Y aquí salen las modalidades que eventualmente en alguna condición aguda podrían tener lugar, pero en muchas de las alteraciones que nosotros atendemos no tienen cabida porque no hay respaldo de la evidencia científica. Sí hay respaldo, por ejemplo, para el dolor lumbar, para la terapia manual, educación y ejercicio, y la mayoría de las condiciones hoy día de dolor musculoesquelético tiene una historia natural favorable, pero cuando ya es persistente, la primera línea de tratamiento es el ejercicio, y no necesariamente es cualquier ejercicio, tienes que adaptarlo a las capacidades, intereses y preferencias de tu paciente, ¿ya? Así que en este paper de Ruth Chimenti muestra estos dos extremos del continuo, donde una lesión aguda se caracteriza por la sensibilización periférica, como cuando hay un esguince de tobillo y hay hinchazón y hay dolor en la región, y no solamente a punta de dedo. Y en el otro extremo del continuo tenemos al paciente que tiene fibromialgia, y ese se caracteriza por el dolor nociplástico, la sensibilidad central. Entre medio tenemos que saber nosotros como expertos musculoesqueléticos que hay varias condiciones que pueden migrar o que se caracterizan porque puede la cosa empeorar y irse en esa dirección de la derecha, como el paciente que tiene un dolor de cuello asociado a latigazo persistente, como el paciente que tiene dolor lumbar inespecífico, o el paciente que tiene incluso epicondilalgia, o el paciente que tiene algún trastorno en el hombro, ¿ya? Incluso la artrosis de rodilla, pero no podemos generalizar, eso es lo importante de evaluar. Así que basta ya de tratar a toda la gente igual, porque eso no funciona. Si no, no tendríamos los resultados que quisiéramos en realidad, pensando en que hoy día la causa de discapacidad a nivel mundial número 1 en el mundo es el dolor de espalda. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Tienes dos pacientes el día lunes o martes con el mismo diagnóstico, síndrome de dolor asociado al manguito rotador. Eso es un mismo término bajo un paraguas para lo que puede llegar en el papel del doctor, como tenosinovitis bicipital, ruptura parcial del manguito rotador, tendinitis del supraespinoso, tendinosis, lo que sea relacionado a ese tipo de conflicto, incluso síndrome de pellizcamiento, pero que son términos que no nos gustan porque a veces pueden inducir un poco de temor. Entonces, tenemos dos escenarios en el fondo de pacientes con ese tipo de dolor de hombro, pero nos llevamos a una sorpresa. Cuando estamos examinando, el de la izquierda es un paciente que nunca antes había tenido un problema así, tiene un dolor agudo después de haber ido al gimnasio como nunca antes, es unilateral, y además de eso, no fue necesario considerar exámenes complementarios. El doctor le dijo que no era necesario, que su presentación es bastante común, que la mayoría de las personas se recupera con terapia física, y además de eso le puso hincapié al mensaje respecto a que el tratamiento de primera línea, y de hecho no es el segundo mejor tratamiento, el tratamiento basado en evidencia con mejores resultados es la terapia de ejercicios.
es de menor costo que una intervención y de menor riesgo, por lo tanto, es lo que el paciente primero tiene que hacer, y si ya está dispuesto a hacer ejercicio, entonces probablemente sea más fácil de convencer. Ese paciente tiene a todas luces un predominio de dolor nociceptivo, y los otros dominios de las características de su vida no nos hacen pensar en que exista otro problema. En cambio, la persona de la derecha puede ser una persona que tiene dolor de cuello, hombro, brazo y es de larga data. Quizás incluso está apareciendo lo que hoy día se denomina como hiperalgesia terciaria, cuando ya está empezando a dolerle incluso el otro lado. No necesariamente el problema está en los tejidos, eso nosotros tenemos que tenerlo clarísimo, pero debido a la información recibida por el doctor en este paciente, ese paciente está evitando actividades desde hace ya mucho tiempo, está desacondicionado, presenta una discapacidad distinta, quizás inclusive tiene dolor en reposo y además dolor nocturno. Entonces tienes dos escenarios con el mismo diagnóstico, pero ¿acaso los vas a tratar igual? Porque no deberías. Un mensaje relevante para todo esto es educar al usuario, obviamente acorde a su problema. Y eso significa que en los distintos predominios, si estás pensando en hacer Pain Neuroscience Education o educación de las ciencias del dolor, como es el esquema o el enfoque hoy día de la escuela de Adrian Lowe y de la escuela de Emilio Puentedura de Estados Unidos, o incluso de Joe Nix de Bélgica, este mensaje educativo en el fondo se trata de replantear o tratar de cambiar o modificar de alguna forma las creencias y pensamientos de la gente, enseñándole algunas cosas de la neurofisiología del dolor en términos sencillos, con metáforas, con dibujos, con algunos otros tipos de mensajes que tengan sentido. Eso diría yo que en resumidas cuentas es lo más importante para que la persona entienda por qué tiene que hacer terapia física, qué puedes hacer tú por él o ella, y qué puede hacer esa persona por sí misma, e inclusive cuánto tiempo esto va a tomar. Y a veces es incierto, y nosotros los kinesiólogos tenemos que saber manejar y navegar en la incertidumbre, porque primero que todo tenemos que ser sinceros con nuestros pacientes. Este artículo salió este año y está involucrada Catherine Sluka, que de hecho es el coautor del paper anterior de Ruth Chimenti, que habla de los mecanismos de dolor. Pero aquí también está Joe Nix y Adrian Lowe, y ellos están tratando de cambiar un poquito el foco de lo que ya sabemos que es la educación en neurociencias del dolor. Por sí solo no va a funcionar, no es tan relevante pensando en la discapacidad y el dolor. Por sí solo puede ser relevante en términos de la catastrofización, de lo que la persona cree o piensa de su problema, de si es un paciente evitador, que deje de evitar cosas. Pero por sí solo no va a tener el resultado que sí va a tener cuando lo puedas complementar con ejercicio. Así que esto sería la punta del iceberg, empujar al paciente a moverse más, a que entienda que moverse es seguro, porque el paciente que tiene dolor nociplástico tenemos que perseguir un cambio en la conducta, y eso es súper difícil de conseguir. Pero si lo estás convenciendo y le estás demostrando, no solo con tus palabras, sino que con el examen físico, con el ejercicio que está haciendo, que se puede sentir mejor, incluso teniendo dolor, el dolor no es sinónimo de daño, ¿ya? Entonces, que sea un empujón para que el paciente con dolor persistente entienda que se tiene que mover y hacer ejercicio para que la capacidad física cambie, porque están desacondicionados muchas veces, y además el ejercicio va a tener un beneficio en las comorbilidades también. Así que no hay cómo equivocarse si es que eres claro con la comunicación, y quizás eso es lo que tenemos que ir cambiando. Así que, así como los agentes físicos, si es que los usas, porque no se recomiendan mucho hoy en día, así como la terapia manual, que deberían ser usadas esas dos cosas como un adjunto, la PNE o Educación en Neurociencia del Dolor no es distinto, es un adjunto. Voy a dejar un segundo el GIF anterior, en realidad es importante. Es un adjunto porque no es lo único que importa. La educación en neurociencias del dolor. La educación probablemente sea un pilar fundamental en términos más genéricos, como cuando el paciente con dolor lumbar, ya sea agudo o persistente, le dices que se mantenga lo más activo que pueda. Le dices que el reposo, de hecho, tiene efectos que pueden ser perjudiciales. Lo aconsejas de qué hacer para tratar de promover en el fondo la mejoría. A eso se refiere la educación. Pero aquí en esto del adjunto estamos hablando de la educación en neurociencias del dolor. Y para ir cerrando toda esta charla, estamos entonces pensando en que ahora hay una nueva visita al kinesiólogo o fisioterapeuta. Kinesiólogo es en Chile y Argentina nada más. En los demás países somos los fisioterapeutas, pero eventualmente son sinónimos. La persona va al kinesiólogo o fisio y muchas veces no tiene idea por qué. Trata de que tenga sentido. Y eso se logra explicando y educándole a la persona. Y si está recomendado, entonces ya
va a jugar de tu lado esa orden médica o esos comentarios que ha escuchado el paciente de ti. Entonces tenemos que estar a la altura para que en realidad podamos entregar una atención de alto valor. Una atención de alto valor no significa que el paciente con dolor de espalda, sin siquiera examinarlo, lo pase al gimnasio a ponerle calor y tenso. Eso de hecho es una atención de bajo valor y muchas veces insignificante. Si es que estás educando a la persona respecto a por qué estás usando esas herramientas, probablemente podrías potenciar el resultado, pero para eso todos nosotros necesitamos saber comunicar mejor y ser sumamente empáticos, tratar de alguna forma, en el fondo metafórica, de estar en los zapatos de la persona y entender qué es lo que está viviendo este paciente que se quiere sin duda recuperar. Entonces ahora el paciente cruza la puerta, se va de terapia física, ya no cree cosas de la vieja escuela como solíamos creer de el hueso ilíaco, de la pierna larga, de la hipomovilidad, de los tejidos que están afectados, porque esas cosas hoy día no tienen ningún sustento y el problema del dolor persistente es peor hoy que antes. Y algunas de las hipótesis de los grandes investigadores son que nosotros, los profesionales de la salud, somos los culpables. Porque ¿por qué un paciente que no tiene idea de las ciencias de la salud, cuando le duele la espalda cree que es el psoas? Eso es por culpa nuestra. O probablemente también por lo que ha leído en Doctor Google, Yahoo u otros. ¿Bien? Ahora, el paciente cuando ya está empoderado y enfrenta a un terapeuta físico moderno, se da cuenta que la ciencia es dinámica, que las cosas van cambiando, siempre tú puedes pedir perdón también, y la persona ahora entiende lo que le está pasando, conoce el pronóstico, sabe que hay un panorama positivo a futuro, a pesar de que pueda tomar tiempo, le está enseñando cosas para que pueda manejar su problema, para que se pueda sentir mejor, y se van a ir más tranquilos, y si eres de alguna forma un evaluador convincente, de seguro te vas a dar cuenta que la evaluación también es tratamiento. Así que, en una palabra, lo que les queremos entregar a la gente y lo que espero que se lleven de esta charla a todos ustedes, colegas de diferentes partes de Latinoamérica, en una palabra, entrégales a la gente algo que a veces le hace falta. Y eso es esperanza. Eso es lo que tenía preparado para todos ustedes hoy día. Está mi contacto acá. Espero que hayan podido, de alguna forma, capturar algo de esto para que se vea reflejado en la práctica. Me pueden contactar tanto por el correo como por el Instagram. Así que soy todo oídos para que me cuente, Hernán, cómo va la cosa y si hay preguntas. Muchísimas gracias, profesor Maragaño. Excelente, excelente ponencia. Abrir los ojos, ¿no? Y cambiar ese chip. Sí, tenemos una pregunta en el chat que dice, Daniela Salazar, ¿cómo debería ser el abordaje en un paciente de 40 años post cirugía de columna lumbar y cervical, fusión de vértebras, ya que ha tenido más de 20 sesiones y el dolor no disminuye? Y su respuesta a la pregunta del cómo se siente sigue siendo no tan bien. No puedo dormir y el avance en el ejercicio en cada sesión se va disminuyendo ya que el dolor no le permite. Bien, vamos a entregar algunos lineamientos. Es una buena pregunta, Daniela. Es un paciente desafiante. Esas son las personas que no todos a veces podemos ayudar y de hecho, por más que alguien sea hasta un experto en terapia física, no todo va a salir bien necesariamente porque este tipo de pacientes con dolor persistente, si ya tuvo algún tipo de cambio anatómico, te recomendaría que evalúes qué cree que le está pasando, literalmente que le preguntes qué cree que le está pasando y también que le preguntes cómo todo esto lo hace sentir. Trata de evaluar de alguna forma con una encuesta cuál es su nivel de discapacidad. Hoy día lamentablemente me estás contando varias cosas que hacen que el pronóstico sea menos favorable, porque además de tener trastornos del sueño, que eso califica como una comorbilidad, los trastornos mentales o los problemas relacionados al insomnio van a influenciar igualmente en la nocicepción, van a afectar la sensibilidad del sistema nervioso. Así que si los problemas para dormir tienen que ver con los síntomas, hay que buscar alguna forma de convencer a esta persona que si es un dolor postoperatorio y el problema es agudo, probablemente eso sea normal porque está mediado por la inflamación, pero eso tiene una historia natural favorable. Busca ejercicios que le demuestren que el síntoma puede ser diferente, que le demuestren que se puede mover, porque si ya lo enviaron a terapia física es porque se puede mover. Y de alguna forma es bueno demostrarles también con el ejercicio que el cuerpo es bastante robusto y es muy probable que después de 2 operaciones de este tipo esta persona también tenga miedo.
pero es un error que cometemos habitualmente el asumir, así que te invitaría a evaluarlo con encuesta. Y métete un poquitito más en la esfera psicológica, porque así como repetí en la charla, es bastante importante pensar en si es que hay miedo al movimiento o si es un paciente evitador. Es una persona joven. Los tejidos siempre se recuperan, así que entrégale buenas noticias. Perfecto, gracias. Otra pregunta. No todo dolor crónico se lo debe categorizar como nocioplástico. ¿Cómo lo diferencio de un dolor crónico por algún daño en tejido en test son de buena, o sea, un test de buena confiabilidad? Bueno, efectivamente, como dice Carlos, el mensaje fue bien recogido entonces, yo dije y lo repetí, de hecho, dolor crónico no es sinónimo de dolor nociplástico o de sensibilidad central. Lo que tienes que hacer es evaluar en el fondo cuál es el predominio del dolor que tiene el paciente, independiente de la historia de temporalidad, independiente de que tenga una historia de dolor de larga data. El paciente que tiene dolor crónico, por ejemplo, que tiene alguna relación con la nocicepción, lo vas a poder discriminar con las pruebas, por ejemplo, el examen del movimiento. Puede ser un paciente que tenga dolor de cuello unilateral, 3 años de evolución, más de una vez al año tiene alguna denominada crisis. Cuando haces el examen físico, ¿qué esperarías? El examen físico activo y pasivo tienen una alta confiabilidad y de hecho también el examen pasivo de cuello, por ejemplo, tiene una alta sensibilidad. Si hay algo en el cuello sensible, si hay algún problema en el cuello, cuando tú hagas el examen físico lo vas a poder descubrir. Entonces, si el problema está aquí y tiene que ver con alguna fuente nociceptiva, con algún tejido biológico, no te quedes en qué tejido biológico, porque en el dolor de cuello y en el dolor de espalda es realmente difícil saber qué es, y no es necesario saber cuál es la causa para poder ayudar a la persona. Así que ahí la invitación sería ver si es que 1 más 1 es igual a 2, si es que hay una relación con la nocicepción. Puede ser una persona que tenga dolor lumbar persistente, es evitador, no se quiere agachar porque alguna vez alguien le dijo que eso era malo, que si no era con las piernas dobladas, eso lo iba a dañar, y cuando se agacha le duele la espalda. Es proporcional, es solo cuando se agacha. Si tú logras cambiar ese switch que está instaurado en el fondo, ese virus del pensamiento en la persona y les demuestras que el cuerpo es fuerte y robusto, eso tiene que ser distinto. ¿Ya? Pero a ver, te da un poco de insight en ese sentido, porque las pruebas especiales no lo son todo y para eso en todo caso nosotros somos los expertos que tienen que saber de parámetros de precisión diagnóstica también. Gracias. Y una pregunta más ya para ir cerrando, que ya se encuentra con nosotros la doctora Antuls. Dice, dice Susana Argüello, de manera interdisciplinaria, ¿podemos pedir interconsulta psicológica? ¿Se sabe quizás que corriente psicológica sería para mejorar al paciente con dolor nociplástico? Bien, es una buenísima pregunta. Muchas veces me dicen a mí cómo yo trato de referir al paciente en el fondo al psicólogo y era algo a lo que antiguamente temíamos, por así decirlo, porque al decirle al paciente que se podría beneficiar de algún tratamiento en psicología, era hacer creer a la persona de que su problema estaba en la cabeza. En realidad hoy día nos estamos alejando un poco de esa creencia, pero sí le estamos enseñando más a las personas, porque si estás empoderando en realidad a tu paciente, si le estás explicando y tú como clínico estás usando los conocimientos nuevos de dolor, hoy día entendemos que es multifactorial. Tiene obviamente alguna influencia la psicología. Si el paciente cree que le duele porque tiene algo dañado y no hay caso de que cambie de parecer, o si el paciente tiene un problema no cognitivo, sino que afectivo, en ese escenario es mucho más beneficioso referirlo, sobre todo cuando hay evidencia detrás. Hoy día en el dolor crónico musculoesquelético, las intervenciones que tienen mejor o al menos moderada evidencia para resultados favorables son la terapia de ejercicios, pero también la terapia que se considera psicosocial, o sea, la terapia cognitiva conductual, por ejemplo, y eso es psicoterapia. Entonces, cuando los pacientes con dolor de espalda, yo los estoy tratando un par de semanas, y no ven ninguna diferencia, yo me doy cuenta que estamos estancados en algún punto. Yo les explico. Hoy día el tratamiento en los aspectos físicos, en el ejercicio, en volverte fuerte, incluso en lo que tú crees que te está pasando, yo te puedo ayudar a cambiarlo. Pero en lo que estás sintiendo y en cómo esto te hace sentir, si en realidad estás distinto de ánimo, si has tenido alguna historia antes de depresión, entonces eso corresponde a otro profesional y esa es la magia de este esquema de Chad Cook de la rueda de discapacidad y dolor, porque nosotros podemos ser muy buenos para tratar el dominio nociceptivo, neuropático, nociplástico, por así decirlo, pero las comorbilidades, si bien se van a beneficiar de los ejercicios,
muchas veces requieren de referir al paciente a un médico general. Y el aspecto cognitivo-afectivo muchas veces requiere de referir al paciente al psicólogo. Así que trata de hablarlo con una conversación horizontal con el paciente, diciéndole que tú estás de su lado, y si estás apreciando que hay algunos factores psicológicos con encuesta y todo, entonces el mensaje va a ser mejor recibido. ¿Ya? Espero que te haya servido, Susana. Espero que los demás también tengan algunas ideas nuevas para la práctica. Compartan fotos, si es que estaban por ahí compartiendo alguna en el Instagram, se los agradezco. Y ahora me voy a mis labores de traductor, me parece, hermano.